Iniciamos nuestro estudio de capítulo, paso número 2 del proceso del método inductivo. En esta ocasión vamos a marcar a Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver a las tres personas de la Trinidad y su interacción en el libro de Judas. Vamos a ir marcando los tres a la vez, ya que son pocas referencias. El hecho de que sean pocas no quiere decir que vamos a obviarlas. Siempre recomendamos a nuestros estudiantes, si hay una lista que no debes dejar de hacer nunca, puedes dejar de hacer la lista de los personajes, puedes dejar de hacer listas de palabras, pero nunca debes dejar por fuera la lista de Dios. Todas son importantes, pero si hay algo que vale la pena que nosotros dediquemos tiempo, es a la lista de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar y vamos a hacer también no solo el marcado, sino las listas. Y en el caso de la lista de Dios, no solamente vamos a hacer listas temáticas como las hemos estado realizando, sino también vamos a hacer una lista analítica extra. Empezamos. Este es el tema o los colores sugeridos para marcar a Dios con un triángulo morado, a Cristo cuando nos referimos a Dios como Dios Padre, Cristo con una cruz en rojo subrayando el texto y cualquier referencia a Él, y el Espíritu Santo. Recordemos que no solamente marcamos las referencias obvias, sino también los pronombres y, en este caso, las referencias o acciones verbales. Arrancamos en el pasaje. Judas, ¿siervo de quién? Jesucristo. Vamos a ir marcando. Y hermano de Jacobo, a los llamados santificados, ¿en quién? En Dios Padre. Vamos a marcar Dios y la presentación de Dios en el pasaje como Dios Padre. ¿Y guardados en quién? En Jesucristo. Pues ya en el versículo 1 tenemos dos marcas acerca de Jesucristo y una de Dios Padre. Misericordia y paz, versículo 2, y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Vamos a marcar ahí Dios. ¿Y niegan a quién? Dios. ¿Y qué se dice de Dios ahí? ¿Quién es el único y soberano? Dios. Y a nuestro, ¿quién? Señor Jesucristo. Marcamos Señor Jesucristo. Seguimos, versículo 5. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, ¿cuál Señor es ahí? ¿Será Dios Padre, Dios Hijo? Bueno, sí, estamos leyendo, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, es una referencia del Antiguo Testamento. Entonces es casi obvio que es Dios Padre. Cuando tenemos una confusión, y vamos a hacer una pausa aquí, no sabemos a cuál de los dos se refiere, márcalo siempre con un triángulo. Porque si es Cristo o la segunda persona de la Trinidad, vamos a descubrirlo más adelante. Él sigue siendo Señor también. Entonces, si hay alguna duda, cuando estamos marcando la deidad, en este caso, nuestro Dios, no hay ningún problema en que lo marquemos con morado y que después definamos. Y si tenemos que definir ese Señor más adelante como Cristo, si fuera el caso, ¿verdad? Este es un ejemplo, que no, pero si fuera el caso, nada más le agregamos una cruz en rojo encimita del triángulo y es suficiente. Entonces, eso solo para que tengamos el, el dato. También hay una simbología que usamos, que es con el triángulo amarillo, morado, perdón, relleno de amarillo. Después les explicaremos esto. Dice que el Señor, habiendo salvado, ¿qué fue lo que hizo? Salvó, ¿verdad? Habiendo salvado, es una referencia, una acción de quién? Del Señor.
al pueblo sacándolo de Egipto. Entonces, ¿quién sacó? El Señor, ¿verdad? Sacando, el lo corresponde al pueblo. Es una palabra compuesta, como vimos anteriormente. Después destruyó, ¿quién destruyó? Dios, a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado. ¿Quién ha guardado? Dios. Bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se previó a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: ¿quién? El Señor te reprenda. ¿Cuál es la acción ahí? Reprenda. Recuerda que por asuntos de tiempo vamos a ir un poquito más rápido de lo normal, pero si tú puedes pausar tu video y llevar tu ritmo. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, por el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estas son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá por allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino ¿quién? El Señor. ¿Y cuál es la acción? Vino. Recuerda que podemos marcar ese vino también con un triángulo o simplemente subrayado con el color morado. Con sus santas decenas de millares. ¿Dónde está el Señor ahí? El posesivo, sus. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Para hacer juicio, ¿quién va a hacer juicio? Dios. Contra todos. Y dejar, ¿quién va a dejar? Dios. Convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Quién es él? Dios. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen a quién, al Espíritu. Aunque no dice Espíritu Santo, la referencia viene en mayúscula y es obvio que es el Espíritu Santo. Recuerda que si hay algo que no es obvio, simplemente no lo marcamos. Y después el mismo estudio nos va a revelar si lo marcamos o no, o si tenemos que cambiar la marca, porque tal vez sea otro tipo de espíritu. Pero veamos el versículo 20 para ver si afirmamos que es el Espíritu Santo. Pero, que vamos a verlo más adelante como término de contraste aparente, vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en quién? En el Espíritu Santo. Vamos a marcar Espíritu Santo. Entonces, es casi obvio que, o es muy obvio realmente, ese espíritu del versículo 19 se refiere al Espíritu Santo. Si hay una duda, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hago cuando tengo una duda de quién se está marcando, qué se está refiriendo? Porque, por ejemplo, si puedes observar en el versículo 15, ese él, yo lo pondré en mayúscula, pero la Reina Valera 60 lo pone en minúscula. Yo lo hubiera puesto en mayúscula. Entonces, sacando el estudio, podemos saber que ese es Dios Padre. ¿Qué pasa cuando no tenemos certeza? Entonces, hay 2 consejos. Número 1, podemos usar otras versiones, ir a consultar a otras versiones a ver cómo se refieren.
buenas versiones, por supuesto. No vas a ir a la Biblia de Dios habla hoy, ¿verdad? Entonces, buscas una buena versión y comparas. La segunda es lo que vamos a aprender en el paso 3. Por etimología, usando la concordancia Strong y el diccionario Vine, vamos a identificar claramente quién es quién o qué es qué. Conservados en el amor de quién? De Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ok, y aquel que es poderoso. ¿Quién es aquel que es poderoso? Ok, aquí podríamos tener un debate, ¿verdad? Especialmente porque si nosotros marcamos basados en el versículo 25, se nos puede presentar otro debate. Hay dos debates ahí que podrían marcarse. Veamos el 25. Al único y sabio Dios. Ese Dios es Dios Padre. Pero después dice nuestro Salvador. No dice y a nuestro Salvador, como para identificar a Cristo como por aparte, sino que este título Salvador, ¿a quién corresponde? En el versículo 25, a Dios Padre. Y a menos que seas un testigo de Jehová, no vamos a tener problemas con saber que los atributos de Dios son los mismos. El uno refuerza al otro. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces no tenemos problema. Entonces, si el Dios del versículo 25 está marcado en triángulo morado y ese Salvador tendríamos que marcarlo en triángulo morado, ¿a quién corresponde el versículo 24? Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, coma, al único y sabio Dios. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Aquel es Dios Padre, que es poderoso para guardar y presentar, acción de Dios, sin mancha delante de su gloria. ¿La gloria de quién? De Dios Padre, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Habiendo hecho esto, pasamos a las listas. Tienes que ir a tu folleto y donde dice lista de Dios, vamos a ir haciendo la lista de Dios, del Jesucristo y del Espíritu Santo. Yo me voy a devolver para que tú puedas ver en el texto bíblico lo que ya hemos marcado y vamos haciendo la lista juntos. Vamos a hacer la lista de Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. ¿Qué tal si dejamos la lista de Dios Padre, que es la más extensa, como tarea? Y juntos vamos a hacer ahorita la lista de Jesucristo y la lista del Espíritu Santo. De tarea, para estudiantes de CBL que tienen que cumplir un requisito, van a hacer la lista de Dios Padre y en el próximo video la vamos a hacer todos juntos. Los estudiantes que no son de CBL, los estudiantes que se han inscrito en los videos virtuales que están descargando, tanto en Costa Rica como en otras partes de Centroamérica, entonces simplemente hagan la tarea. No se las voy a evaluar, pero los estudiantes de México sí tienen que ser evaluados. Entonces, recuerde que la práctica es el maestro y no estamos aquí para ver quién lo hace mejor y esto y lo otro, sino simplemente para aprender. Entonces, tarea, hacer la lista de Dios Padre. Vamos a hacer la lista temática. ¿De acuerdo? Así como hicimos la lista del autor. ¿Cómo la vamos a hacer? Como vamos a hacer ahorita la de Jesucristo, en este mismo video vamos a hacer la lista de Jesucristo y Espíritu Santo. Lo mismo tienes que hacer tú en casa con Dios Padre. En el próximo video vamos a repasar la lista de Dios Padre y también vamos a hacer una lista analítica de Dios para que veas cómo de la misma información podemos hacer dos tipos de lista diferentes. Entonces, quedamos en que vamos a hacer la lista de Jesucristo.
empezando por versículo 1, que es la primera vez que aparece. ¿Qué dice el texto de Jesucristo? Bueno, en este caso que tiene un siervo, ¿verdad? Deberíamos ponerlo en plural. Tiene siervos. Entonces, en la lista de Jesucristo, numeral número 1, primera declaración, tiene siervos. ¿De dónde sacamos la información? Del versículo 1. La siguiente marca es en el mismo versículo 1. Dice, y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes están guardados? Los llamados. ¿Quién los guarda? Jesucristo. Entonces, ¿qué ponemos en la declaración número 2? Guarda a los llamados. ¿De dónde tomamos la información? Versículo 1. Hasta el momento tenemos 2 sentencias. Tiene siervos. ¿Quién? Jesucristo. Guarda a los llamados. ¿Quién? Jesucristo. Recuerda que la lista de Jesucristo, de Dios y el Espíritu Santo es parecida, es semejante a la lista de los personajes. Responde a la pregunta ¿quién? Los enunciados que escribimos tienen que tratar de contestar la pregunta ¿quién? Sigamos. ¿Dónde vuelve a aparecer? Bueno, en el versículo 4. ¿Qué dice de Cristo el versículo 4? No tenemos que irnos muy lejos y buscar lo que no está. Lo obvio es que es Señor. Habla del señorío de Cristo. Él es Señor, nuestro amo, probablemente venga en la etimología. Entonces, ¿qué vamos a poner en la lista? Es Señor, versículo 4. Siguiente, brincamos al versículo 17, donde vuelve a aparecer Cristo. ¿Qué dice el versículo 17 de Cristo? Sencillo, es Señor, otra vez. Entonces, donde pusimos en el enunciado 3, es Señor, ponemos versículo 4, 17. Quiere decir que tanto en el 4 como en el 17, Jesucristo es llamado Señor. Muy bien. También podríamos agregar en una siguiente sentencia, versículo 17. ¿Qué tiene el Señor? Dice, las palabras dichas por los apóstoles, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es sencillo. La lista o el enunciado del versículo 17, si lo quieres hacer, porque no está necesariamente obvio, puedes poner, tiene apóstoles. ¿Quién tiene apóstoles? El Señor Jesucristo. Entonces, la lista, como la vas a ver ahorita en el ejemplo, tiene apóstoles. ¿Y dónde aparece más el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a brincar hasta el versículo 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, se le llama Señor junto al nombre Jesucristo. Jesús el Cristo. Yeshua el Mesías. Entonces, ¿cuál es el atributo? Señor. Entonces, en el tercer enunciado que dice que es Señor, vamos a poner es Señor. Versículo 4, 17 y 21. ¿Y qué dice el versículo 21 del Señor Jesucristo? Que es Señor de misericordia, o es misericordioso, o que su misericordia es esperada. Cualquiera de esas 3 declaraciones calzan en el texto. Entonces, como enunciado número 5, es Señor de misericordia, es misericordioso o tiene misericordia. ¿De dónde sacamos la información? Del versículo 21. Ahora pasamos a la lista del Espíritu Santo. Solo hay 2 referencias al Espíritu Santo. Ahí mismo, cuando terminas de hacer la lista de Jesucristo, vamos a poner lista del Espíritu Santo. Y vamos a hacer lo mismo. Dice que no tienen al Espíritu. ¿Quién no tienen al Espíritu? ¿Qué es lo que se dice el Espíritu con relación a los impíos? Bueno, que no lo tienen o no está. ¿Quién? El Espíritu Santo. En los sensuales, en los impíos, en los que causan divisiones. Entonces la declaración del versículo 19 es sencilla.
no está o no lo tienen los sensuales. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Versículo 19. Y versículo 20. Orando en el Espíritu Santo. Ahí vamos a tener que agregar algo para poder escribir qué es lo que dice del Espíritu Santo. Yo le puse, es el agente de la oración. También podríamos poner, a él se le ora o se ora en él. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Así que las dos listas de Cristo y el Espíritu Santo nos van a quedar más o menos así. Puedes comparar tu lista. Y en el próximo video vamos a ver qué aprendemos de esas listas. Vamos a ver la lista de Dios que tienes que hacer de tarea temática, así como hicimos esta, extrayendo, así como hemos hecho las listas del autor destinatario, hicimos la lista de Jesucristo, del Espíritu Santo, y vamos a hacer una lista analítica. Eso es extra, para que aprendamos cómo también podemos analizar el texto y unir e inferir ciertas cosas si no tenemos mucha información obvia, pero que es muy importante.